Buen día, mis amados hermanos. Bendiciones, bendiciones de parte de nuestro Dios y Padre Celestial. Le damos gracias a Dios por la vida que nos da, por el cuidado en medio de toda esta situación que vivimos. Acaban de anunciar un terremoto muy fuerte en Turquía de 7 grados y muchas situaciones, ¿verdad? En medio de todo eso, Dios nos ha guardado, nos ha sostenido con su mano bendita y poderosa. Y sobre todo nos ayuda a guardar esa llama de la fe en su preciosa palabra. Qué bueno, gracias a Dios. Y precisamente pues hoy nos reunimos, ustedes en sus casas, y yo en este espacio, ¿verdad? Con mi hermano Abraham, que nos auxilia tan amablemente para grabar esta predicación. Le invito, por favor, póngase de pie y busque la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Y ahí busca el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 18 al 25. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Gloria al Señor, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén, amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de acercarnos a tu preciosa palabra, Señor, y lo hacemos con reverencia, lo hacemos con temor, dándote gracias y rogándote, mi Dios, que sea tu precioso y santo Espíritu el que ministre esta palabra en los corazones, en la mente, en la vida de todos y cada uno de mis hermanos y de aquellos que están escuchando esta palabra por tu gracia, Señor, y en mi vida también. Llévanos, Espíritu Santo, en el orden de mi Padre Celestial para compartir esta palabra. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Muy bien, pues gracias a Dios, decíamos, por su cuidado. Vuelvo a recordarles, amados hermanos, antes de traer el tema, estamos en la posibilidad, tal vez en 2 domingos más, de reabrir el templo Betel, y estaremos asistiendo en 2 cultos separados de 1 hora y media, 2 horas cada culto, y en cada celebración, en cada culto, a lo mejor tengamos espacio para llegar a unas 60 personas. Ya está haciéndose el censo respectivo y formar los grupos, y entonces ya les anunciaremos a través de mis hermanos que les visitan, les anunciarán, si les toca, en el primer culto a qué hora, o en el segundo culto a qué hora. Le explico, por favor, tome en cuenta que si le asignan en un culto de un horario, usted asista a esa hora. En el siguiente culto no se puede porque ya tenemos el cupo también ahí. Ahora sí vamos a funcionar con este cupo limitado, ¿verdad? Por causa de la pandemia y porque así lo establecen las condiciones, el protocolo que la Secretaría de Salud ha establecido en todo el país. Amén. Dicho esto, bueno, vamos al tema que nos ocupa en este día. 1 Corintios 1, 18 al 25,
El tema, ¿verdad? El tema es pues acerca de Cristo. Y la propuesta, el título es ¿por qué predicamos a Cristo? Es un domingo muy especial, un domingo de celebraciones de muchas cosas que bíblicamente pues, no tienen ningún sustento, ¿verdad? Que todo obedece a un plan malvado del enemigo para confundir a las personas. Pero bueno, pues la palabra de Dios llega a los corazones. Dijo el Señor Jesús, recuerda usted, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dijo el Señor Jesús en otro momento, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, está diciendo en la primera parte, y me conocerás, porque Él es la verdad, y yo te haré verdaderamente libre, porque en otro momento lo dice muy clarito, solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Dios salva, mi querido hermano y hermana, Dios salva al hombre por medio de la locura de la predicación. Es por la fe que pone en tu corazón, es porque recibes a Jesucristo en tu vida. Dios salva por medio de Jesucristo, totalmente cierto, por favor. No estoy trayendo otra enseñanza, otra doctrina. No, una manera de expresarlo también, Dios salva al hombre por medio de la locura de la predicación, porque así dice la Biblia, no porque yo afirme que es una locura. Amén. Entonces es como el inicio, como algo despejamos ahí. Porque mire, en el contexto de esa escritura, en los tiempos del apóstol Pablo, tanto los griegos como los piadosos judíos, si hablamos de cultos, pues hablamos de los griegos, o sea, de preparados, de la mente, de los cultos griegos y los piadosos judíos, esos dos grupos, lo que contaban los cristianos en aquellos tiempos, o lo que escuchaban de parte de los cristianos en aquellos tiempos, les sonaba a pura necedad. Fíjense nada más. En términos generales, les sonaba a pura necedad. Ciertamente, el libro de los Hechos registra que muchos griegos se convirtieron, muchos judíos se convirtieron, y algunos personajes incluso dentro de las autoridades judías se convirtieron por la gracia de Dios. Pero en términos generales decíamos ellos lo escuchaban como necedades. ¿Cuál era entonces el mensaje que ellos escuchaban, verdad? Para los que toman nota, anote usted, mire, si leemos 4 grandes sermones, en el libro de los Hechos, un sermón, capítulo 2, versículos 14 al 39, otro sermón, capítulo 3, versículos 12 al 26, otro sermón, capítulo 4, versículos 8 al 12, y otro más, capítulo 10 de los Hechos, versículos 36 al 43, y lo leemos, fíjese bien, llegando, lo lee por favor, llegando, usted está en su casa, perdóneme, terminando este momento, quiere leerlo, léalo, confirme lo que estamos hablando. Si lo leemos, podemos encontrar ciertos elementos entre estos sermones, ciertos elementos comunes de lo que hablaban los apóstoles. Por ejemplo, dentro de las cosas que hablaban y que en esos sermones usted puede encontrar, por ejemplo, número 1, se anuncia que el gran momento prometido por Dios ha llegado. ¿Cuál? La venida del Mesías. 2, se presenta un resumen de la vida, muerte y resurrección de Jesús en esos sermones. 3, se afirma que todo esto ha sido el cumplimiento de la profecía que Dios había dado previamente. 4, se anuncia que Jesús volverá otra vez por su amada iglesia, que esta es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Y 5, se invita a los oyentes a que se arrepientan para que reciban el don del Espíritu Santo que Dios había prometido. Eso se encuentra en esos. De eso se hablaba entonces, de eso se hablaba. Sin duda, habría otros temas, sin duda, pero mencionamos al menos 5 que consideramos los más importantes, los más sobresalientes. Todo este hermoso mensaje causaba a los judíos escándalo, fíjense nada más, y a los griegos una risa irónica, de burla. Y Dios tomó una decisión muy sencilla.
Cuando ven la actitud de la sociedad, del mundo, la actitud que no corresponde a la actitud que Dios espera de la sociedad, ¿verdad? Entonces Dios toma una decisión. Dios es soberano y no necesita consejo de nadie ni tiene que rendirle cuentas a nadie, simplemente toma una decisión. Y en este caso decimos, pues Dios tomó una decisión. Gloria al Señor. Entonces veamos a la luz de este pasaje por qué Dios decidió salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Entonces veamos primero la condición humana. ¿Verdad? El versículo 18, la primera parte, gloria al Señor, no lo tengo aquí a la mano, pero ahorita lo buscamos rápido. El versículo 18, la primera parte, sí lo tengo, perdón. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fíjense nada más. Por eso se pierden, ¿no? Porque toman todo el mensaje precioso de salvación como una cosa de locos o para locos. Entonces, porque la palabra de la cruz, dice la Biblia, es locura a los que se pierden. Gloria al Señor. Los que se pierden, dice, aun cuando escuchan el evangelio de salvación, sucede, ¿por qué? Sucede que no reconocen a Dios como Dios. Bien, escúchame bien. Sucede que no reconocen a Dios como Dios porque se creen sabios en su propia opinión. ¿Dónde dice usted? ¿Dónde ha escuchado? Sí, el contexto actual es muy parecido. O sea, piensan que ellos saben cómo resolver el problema. La humanidad siempre ha pensado que sabe cómo resolver el problema. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, por haberse envanecido en sus razonamientos y considerarse que tenían la solución en la mano, pues Dios lo suelta y entonces su corazón fue entenebrecido, o sea, su corazón se llenó de tinieblas. Pero Dios dice bien, destruiré la sabiduría de los sabios. Esos que se sintieron mucha pieza, dice el Señor en su palabra, destruiré la sabiduría de los sabios. Isaías 29, 9 al 14, lo tengo aquí, lo vamos a leer, porque dice lo que estamos diciendo. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, ay Señor, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso vela sobre la cabeza de vuestros videntes. Es velo, y puso velo, o sea, así, sobre los ojos de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, un libro sellado. Y explica, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no se lee. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, dice Dios, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay, Señor. Cuando Dios trae juicio, mis amados hermanos, nada lo detiene. Dos cosas quiero que veamos rápido sobre esto. Dios quiere que su pueblo sea enteramente devoto a Él, o sea, que su pueblo tenga y demuestre una devoción plena hacia Dios.
No podemos fingir la devoción, no podemos engañar a Dios, pues Dios conoce nuestros corazones y sabe si creemos en lo que decimos o no. Isaías 29:13, de lo que leímos, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 29:13? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Pues Dios lo ve, Dios lo sabe, gloria al Señor. 2, debemos comprender que Dios solo aprecia el culto que está acompañado de genuina, gloria a Dios, obediencia y sincera devoción. O sea, podemos danzar, cantar, palmear, los mejores instrumentos de música y las mejores voces bien templaditas, pero si no hay obediencia, dice el Señor, pues eso es lo que te estoy diciendo, te acercas con tu boca y me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Debemos estar entonces, hermanos, debemos estar conscientes que el culto no sincero, fingido, vamos, puede dar resultado en una disminución de sabiduría y comprensión, dice el versículo 20 de 1 Corintios 1. ¿Cómo? La pregunta, entonces, ¿cómo es realmente tu adoración a Dios? O sea, revisa. Estamos anunciando que a lo mejor ya en 2 semanas más, con el favor de Dios, podamos abrir las puertas del Betel, allá en Fortín de las Flores, y podamos entrar, ¿verdad?, con reverencia y adorar a Dios, adorarlo de todo corazón. Podemos hacerlo. Está en nosotros hacerlo. Porque si no vamos a decir, pues el querer sí está, pero el obedecer no, pues eso es lo que está diciéndonos la palabra del Señor. Y Dios nos retiró un tiempecito, 8 meses, a lo mejor vamos para 9. Y va a probar tu corazón y va a probar el mío, que no lo va a probar si cantamos muy fuerte o si lloramos cuando cantamos, no, que haya una devoción, un deseo fuerte para adorarle. Gloria al Señor. Por eso digo, ¿cómo es realmente tu adoración? ¿Es con un corazón devoto? ¿Es con un corazón agradecido? ¿Es con un corazón expectante? Gloria al Señor. ¿O solo le cantas, como dice la palabra del Señor, pero tu corazón está lejos de aquí? Está en otro lugar, estás pensando en otras cosas. Gloria a Dios. Seguimos entonces, ¿verdad? ¿Por qué predicamos a Cristo? Ya vimos una parte, dijimos, vamos a ver la condición humana. Ahora vamos a ver la búsqueda del hombre, versículo 22. Gloria al Señor, del 1 Corintios, capítulo 1. Lo tengo aquí lo vemos rápido, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amén. Los judíos piden señales. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Hay otra cita, Mateo 27:39-43, nada más la refiero, no la vamos a leer. Y dice que los griegos buscan sabiduría. ¿Qué podemos decir? Pues cada quien con su tema, cada quien buscando lo que quiere buscar. Pero eso no nada más es allá, eso es lo que refiere la palabra del Señor. En nuestros tiempos también, llegamos a la iglesia, llegamos al culto, a la celebración, pero cada quien va con su tema, cada quien va por su asunto, cada quien va porque va. Algunos ni saben por qué van, otros sí saben, ¿no? Otros saben que van pues porque es domingo y les quedó tiempo y pues voy al templo. Estamos así, hermanos. Gloria al Señor. Dice Hechos 17:16-21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, ¿verdad? Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, que son los griegos, ¿verdad?, y algunos filósofos de los epicúreos
y de los estoicos, eran esos grupos de filósofos de aquel tiempo de Pablo, disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Diríamos en nuestro contexto, pero no sé qué tanto quiere decir este hablador, habla mucho. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros expresaban otras cosas, decían: parece que es predicador de nuevos dioses, como que anda predicando de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Dice la Biblia, les estoy leyendo Hechos. Les predicaba el libro de Jesús y de la resurrección de Jesús. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, o sea, pareciera el interés, ¿verdad? Diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y explica el escritor: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Siempre escuchaban algo nuevo, iban a parar oreja, iban a poner atención. Ya escuchaban y decían: es otra historia, eso pues sí. Por eso dice: los griegos buscaban sabiduría. O sea, los griegos buscaban estar actualizados de las noticias, de los descubrimientos, del avance de la ciencia. Eso no es malo en sí, pero Dios es un ser precioso. Todo lo que vemos y lo que no vemos es obra de sus manos. Y debiéramos interesarnos también en saber más acerca de este personaje tan hermoso, tan lindo, tan amoroso. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante estas actitudes? Los griegos, ¿verdad? Pues para ellos era como un asunto de escándalo hablarles de Jesús. Para los judíos y para los griegos, pues decían, pues como que no es nada interesante. Vaya, pues sí es algo nuevo, pero no tiene nada de interés. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 21, gloria al Señor. Dice el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa fue la respuesta de Dios. O sea, no dijo: no les vuelvo a hablar. No, pues no les vuelvo a hablar a los que no quieran oír. ¿Por qué? Porque decía después que sus oídos serían cerrados, sus ojos serían cerrados, para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. Pero aquí cambia su estrategia, toma una decisión el Señor. Ante esta situación humana que estamos viendo de aquel tiempo, ¿cuál? De no valorar la participación de Dios en el rescate del hombre a través de la predicación de su palabra. Eso le causó a Dios una reacción, dijimos, hacia el hombre, en relación al hombre. ¿Ya? Decimos, entonces, miren, punto número 1, la respuesta de Dios es tropezadero para los judíos. La pregunta es: ¿por qué causa significa tropiezo a los judíos? Versículo 23b: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ciertamente tropezadero. Le comparto 2 razones, al menos, porque dijimos: ¿por qué causa significa tropiezo o tropezadero para los judíos? Le comparto 2 causas, 2 razones, al menos. Puede haber más, gloria al Señor. Para ellos, para los judíos, era inaceptable el que uno que había acabado su vida en una cruz pudiera ser el escogido de Dios. Decía un señor que yo evangelicé y explicaba: es que no entra aquí, no entra. Pero así con ellos, no entra aquí. ¿Cómo es, verdad? Uno que había acabado su vida en la cruz, ¿cómo que es el Mesías, el escogido de Dios, el que va a salvar al hombre? Para ellos, el hecho de la crucifixión descartaba definitivamente el que Jesús pudiera ser el Hijo de Dios.
La cruz, entonces, fíjese bien, la cruz era y es para los judíos la barrera infranqueable para creer que Jesús es el Mesías prometido. Es, porque actualmente está ese conflicto todavía. Otra razón, otra causa, los judíos querían solo señales, no compromisos. Querían solo señales y sucede a veces actualmente que invitas a una persona porque está enferma y va al templo, digamos, cuando estaban abiertos, ahorita hay meses que no, van al templo y se ora y en el ámbito espiritual se desatan muchas cosas y Dios en su gracia sana a la persona, es una señal. Se va la persona y no la vuelves a ver y la vas a invitar y le vas a decir, no te lo dice, pero pareciera que dijera, ya resolví mi problema, entonces ¿qué voy a hacer? Así pasaba con ellos, querían señales. Y cuando llegara la edad dorada de Dios, se esperaba que se produjeran hechos sorprendentes, impresionantes, ¿verdad? Además, por el tiempo de Pablo, habían surgido un gran número de falsos cristos o personajes con falsas funciones. Recuerde usted que Cristo significa el ungido, Mesías, igual el ungido. Entonces habían surgido falsos cristos, falsas unciones. Por ejemplo, la Biblia dice un tal Teudas, allá por el año 45 después de Cristo. Sin duda, la dureza de su corazón tuvo mucho que ver en eso. O sea, la dureza del corazón de los judíos. Amén. Por otro lado, la respuesta de Dios para los griegos les es locura. Versículo 23, la parte final, y para los gentiles, locura. Les recuerdo, gentil es todo aquel que no es judío. En este caso está hablando de los griegos, pero los mexicanos, los argentinos, los de España, los que no son judíos, somos gentiles. Entonces dice aquí precisamente, y para los gentiles, locura. También podemos encontrar al menos dos razones. ¿Por qué para ellos era locura? Porque están locos esos pentecostales o esos cristianos, amén, gloria a Dios. Para los griegos, la cualidad característica de Dios era la apatheia, en el griego. Apatheia, que quería decir mucho más que su derivada palabra en el español, apatía. Y se referían, dice bien, a una total incapacidad para sentir. O sea, ellos decían, es que Dios no tiene la capacidad de sentir. Y ahí va el razonamiento. Fíjense bien, el razonamiento choca con la fe. Gloria al Señor. Lo razonaban diciendo, si Dios pudiera sentir alegría o tristeza, o sea, estamos diciendo que es una total ausencia de sentimientos en Dios, así como nos dicen. Si Dios pudiera sentir alegría o tristeza, eso significaba que algo le podía afectar, o la alegría o la tristeza. Si Dios pudiera sentir alegría o tristeza, eso significaba que algo le podía afectar. Por lo tanto, ese algo que podía afectar a Dios, pues era más poderoso que Dios. Y entonces, pues no era Dios. Fíjense nada más. Ahora se razona diferente, pero no se aleja mucho de ese tipo de pensamiento. La sociedad anda en su mundo, en sus razonamientos, en sus razones. Una razón más, ¿por qué para los griegos dijimos, por qué para los griegos era locura? Una razón más, los griegos buscaban la sabiduría. La palabra sofista viene del griego y quiere decir, en un principio, sabio. Sofía es sabiduría. Sofista, sabio. En el buen sentido de la palabra, ¿sabe? Sin embargo, como todo en la vida, va como que degenerando, como cambiando. Este concepto, fíjense bien, se distorsionó mucho y llegó a significar una persona lista de mente y astuta de lengua. Nada que ver con lo anterior. Un acróbata intelectual de la retórica alucinante. Un acróbata de la literatura
lectura persuasiva, gloria al Señor, que podía presentar el mal como un bien. Ahí ya el asunto se va complicando, ¿verdad? Gloria al Señor. Los griegos, válgase la expresión, ¿verdad? Válgase la expresión, si le suena muy fuerte, una disculpa. Los griegos se drogaban con palabras altisonantes, o se llenaban, diríamos acá, ¿verdad? Por lo tanto, el predicador cristiano, con su mensaje escueto, sencillo, les parecía una figura tosca, pobre ignorante. Mucho tiempo se dijo, ¿no? Mucho tiempo, hay una anécdota por ahí, dice que iba un joven en un tren y un personaje, un anciano a su lado. Algo sucedió, no me acuerdo muy bien. La cosa es que este hombre se le cayó algo y al inclinarse a levantarlo, se vio ahí su Biblia. Y entonces el joven volteó y lo vio así con esa mirada de suficiencia. ¿Y a poco usted lee eso? Pues sí, sí lo leo. Y entonces le dijo, palabras más, palabras menos, si me da usted su domicilio, un día lo voy a visitar y le voy a orientar de qué tipo de literatura usted debiera leer. ¿Cómo no, joven? Con todo gusto. Sacó su tarjetita y se la presentó. Y ya cuando vio ahí el nombre, ¿verdad? Y todo lo que decía ahí, pues el joven se apenó. Era un personaje. Ahorita no recuerdo su nombre. Pero era a un hermano que estuvo de pastor en Guatemala, también le pasó cruzando la frontera de Guatemala para entrar a Guatemala y llevaba unos libros, ¿verdad? Pero algo también movió, sacó su maleta y sacó su Biblia por un lado, y el joven también la levantó y dijo, ¿cómo usted lee este libro? Dijo, sí, joven, yo leo que ese pastor era un anciano, ¿eh? Era un hombre preparado. Sí, joven, yo la leo. No, pero esto es para ignorantes. Bueno, pues, ¿qué quiere usted? Pues yo la leo. A propósito, joven, fíjese que ahora que fui a México, que vengo de México, me compré 2 libros, pero la verdad los compré porque me gustó el título, sí, pero la verdad no le entiendo mucho. ¿Podría usted un día orientarme sobre? Claro que sí, pastor. Déjame su domicilio, le doy su domicilio, y un buen día llegó el joven a visitarlo. Eso es real acá también, ¿eh? Conozco a este pastor. Me lo platicó él de viva voz, y me dijo, llegó el joven, y echamos un cafecito, y dice, pastor, pues usted me dijo que unos libros, de veras, los libros, aquí, que se los traigo. Le pongo unos libros ahí, y que los abre, y empieza a leer, los ojeaba. Y le dice, oiga, pastor, pero esto es latín. ¿Sí? No, pero... Bueno, ¿usted qué es? Le dijo el joven al pastor. Yo, pues, un burro, así como usted dijo ese día. No, pastor, perdóneme, dijo, joven. Pues hay que ver las cosas con detenimiento. Un ejemplo, ¿no? Así esto, veían a los predicadores, a los cristianos con su mensaje, ¿verdad? Muy escueto, muy sencillo, les parecía una figura tosca, inculta y ridícula que provocaba más la risa que la atención. Todavía en la actualidad hay gente que menosprecia a nuestros hermosos pastores. Hombres que llevan la semilla de la palabra de Dios a las montañas, a los valles, a las colonias peligrosas. Yo te ruego, hermano, que me escuchas, no te olvides de ellos, siempre llévalos en tus oraciones, son gente valiosa para Dios. Cuán hermosos son los pies, dice la palabra de Dios, de aquellos que anuncian la verdad de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la actitud actual del creyente? Vamos ya concluyendo. El escenario no ha cambiado mucho, quiero decir. Las buenas nuevas de Jesús todavía parecen tontas para muchos, insípidas, sin sentido. Hoy es el tiempo de la nueva era, hoy es el tiempo de la mente, de los calimanes, ¿verdad? Porque dice que el que controla la mente, pues lo controla todo. Eso decían los gnósticos. Pablo dijo, no. Yo lo que hago no es porque tengo mucho control con la mente. Yo todo lo que puedo hacer lo hago porque el Señor me fortalece, porque Cristo me fortalece. Gloria a Dios. Nuestra sociedad rinde culto al poder, a la influencia, a la riqueza y todo lo que es contrario a Dios
Usted mismo se da cuenta en estas fechas, estamos hundidos, toda una cultura y todo un ataque cibernético y de propaganda y de todas las cosas por lo que la gente celebra, fíjese bien en estos días. Pero si en medio de todo eso usted llega y le quiere dar una palabra de Dios, de su Biblia, pues lo van a tirar por lo menos como loco, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, Jesús vino, lo hermoso, Jesús vino como un siervo pobre y humilde, pero la palabra dice que siendo rico, se hizo pobre, para que tú y yo, en su pobreza, nos hiciéramos ricos. Ah, gloria a Dios. Entonces vino como un siervo pobre y humilde, y ofrece su reino a aquellos que tienen fe y mueven su fe hacia Él. Gloria al Señor. Mueven su fe hacia Él. Ese creer, gloria a Dios. Aquellos que no confían en que por sus propias obras o sus buenas obras van a resolver el problema de su alejamiento o más allá todavía de la condenación en que viven, porque el mundo vive bajo condenación. Ya se lo dije y lo repito, ¿verdad? El mayor pecado, el peor pecado del ser humano es la incredulidad. El que creyere, dice Marcos, si fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. No dice que el que sea borracho, no dice que no, y no digo que lo sea y que no hay problema. No, eso, pero dice el Señor, eso se puede resolver. Yo te perdono y se resuelve. Pero si no crees, entonces, ¿cuál es el peor pecado del hombre? La incredulidad. Amén. Estas personas que mueven su fe hacia Jesús como tú lo hiciste y como lo van a hacer hoy o mañana, todos aquellos que escuchen esta palabra y cuyos corazones sean tocados por el Espíritu Santo de mi Dios. Sobre todo, yo hablo. Los textos que te leo son palabra de Dios. Muchas cosas las hablo yo, bendito Dios. Entonces estas gentes que creen esta palabra, ¿verdad? Son los que, gloria a Dios, son los que alcanzan esa bendición de la salvación. ¿Por qué? Porque no confían ellos en sus buenas obras, ya lo entendieron. Necesitan un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Jesús, el de Nazaret. Amén. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo hay uno, Jesucristo. Gloria al Señor, el único camino para ser salvo. Entonces, conocer a Cristo personalmente, a través de una comunión diaria y permanente, escúchame bien, es la sabiduría más grande. ¿Ven? Es la sabiduría más grande que el hombre puede tener. ¿Lo crees? Pero más allá, ¿lo conoces? Porque si no, este es un buen momento para conocerlo. Ahí donde estás, si aquí te invitaron por una vez y quieres conocer a este Jesús maravilloso, el que está por ahí, el que te invitó, Él te va a orientar. ¿Cómo puedes venir a ese encuentro con Jesús? Porque por eso predicamos a Cristo. Para eso lo predicamos, para que se resuelva el problema de condenación en que vive el mundo. Gloria al Señor. ¿Cómo te dispones a escuchar tú la palabra de Dios cuando sabes que va a haber una predicación? Si fueras al Betel o a cualquier otra iglesia que aperturaran ya, irías con todo tu corazón en una buena y sana disposición a escuchar lo que se va a predicar, o distingues de un predicador a otro, ¿verdad? Y dices, no, viene el román, pues yo para qué voy a ir, viene el román, pero cuando venga don fulano, ¿verdad? Pero le está hablando de la palabra de Dios y yo te hablo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso el apóstol, voy concluyendo, mis hermanos, concluyo, por eso el apóstol escribe, nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Ah, sí.
Sí, no nomás predicamos al Cristo que murió, no, al Cristo que resucitó en lo más glorioso, y por causa de esa resurrección, tú y yo alcanzamos la salvación. Una versión, porque diferente, dice: pero nosotros proclamamos a un Cristo en una cruz, blasfemia flagrante para los judíos e insultante estupidez para los griegos. Así lo consideran ellos, no porque lo sea. No, Cristo es sabiduría, gloria a Dios. Cristo es para nosotros sabiduría de Dios, poder de Dios. Eso es Cristo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que te dio a ti y a mí para que viéramos esta preciosa palabra. Gracias por ese tiempo, gracias por esa paciencia. Dios la va a premiar. Escúchame bien, Dios la va a premiar. Hoy mismo Dios va a premiar. Entiende lo que te estoy diciendo. Dios va a premiar tu disposición de oído, calidad de oído a esta palabra. Dios la va a premiar y tú lo vas a vivir. Y quizá de hecho días lo compartas con alguno de tus vecinos. Amén. Solo es que lo creas. Es que lo creas. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado y bendito Hijo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, mi Dios. Para nosotros no es locura. Sí nos dicen luego que estamos locos, pero quizás somos unos locos que no somos agresivos y locos por ese amor que tú nos has brindado, Padre mío, porque primero tú nos amaste, por eso te amamos nosotros. Gracias, Señor, por la disposición de todos y cada uno de mis hermanos e invitados, Señor, que pusieron este tiempo para escuchar tu preciosa palabra. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Dios les bendice, Dios les guarde.